¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Exponencial, este espacio de la televisión pública a través de todas sus plataformas digitales donde abordamos el impacto que está teniendo, que va a tener la inteligencia artificial en muchos quehaceres de nuestra vida. Y en esta ocasión vamos a abordar unas preguntas más presentes en trabajadores, en empresas, en gremios, en los gobiernos. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué está pasando con el trabajo y la inteligencia artificial? ¿Viene la famosa IA a reemplazarnos o viene a potenciarnos? ¿Estamos preparados justamente para enfrentar este mundo con la inteligencia artificial? A ver, en este episodio exponencial es presentado por Book y presentamos a quienes nos acompañan en esta jornada. Hablamos de Felipe Sateller, cofundador de Book. Bienvenido, Felipe. Gracias. Natalia Lidiober, ¿cómo se pronuncia el apellido? Lidiober. Lidiober, me habías explicado al principio y uno siempre se equivoca. Directora ejecutiva de Futuro del Trabajo de Sofofa Capital Humano, y también Francisca Yáñez, quien es directora del Hub IA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenidos para esta interesante conversación. A ver, la primera es una pregunta inicial para romper un poco, entre comillas, el hielo en una frase. Felipe, ¿la inteligencia artificial va a destruir más empleos de los que crea o es al revés? No, al revés, de todas maneras. A uno se le olvida de repente que nosotros ya hemos pasado por transformaciones mucho, o sea, igual de profundas o quizá incluso más profundas. Industrial, por ejemplo. Por decir algo, o sea, si tú ves en el año 1900, algo así como el 80% de la gente trabajaba en agricultura, cosechando, plantando, cosechando. Y hoy día tú ves las naciones más desarrolladas y es más bien cercano al 2%. Entonces cayó del 80 al 2%. Antes todos trabajamos en agricultura y hoy día prácticamente nadie trabaja en agricultura. ¿Significó eso que como todos nos quedamos parados en la calle sin trabajo? No, pues hoy día aparecieron otro tipo de trabajo, aparecieron otras cosas que antes no se podían hacer porque estábamos todos en el campo y ahora sí se pueden hacer. Entonces acá es un poco lo mismo. En el largo plazo tenemos, o sea, se abren oportunidades, de todas maneras. Natalia, a ver, un poco lo que le preguntamos a Felipe. ¿Se crea más? ¿Se destruye más? ¿Es al revés? ¿Cómo lo ves? Yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Felipe, Andrés. En general, en la historia, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Sí. Digamos eso, para empezar. O si no, sería todo muy Porque distinto. sí, ninguno de nosotros sabe de verdad qué va a pasar en el futuro. Pero lo que sabemos de la historia es que siempre ha ido en aumento. Y voy a seguir los ejemplos, ¿no? Pero el 60% de los trabajos que existen hoy no existían hace 80 años. Y hay más trabajo que antes. Y los trabajos de 20 años más no los conocemos hoy día. Tal cual, eso quería decir. No tenemos idea en qué vamos a trabajar. Porque aparte la IA es una de las transformaciones que estamos viviendo y estamos viviendo transformaciones muy profundas. Y aparte de eso, hemos aprendido en el último tiempo que todas estas estimaciones que creen poder predecir cuánto empleo se destruye, se han equivocado. Pero se han equivocado sobre todas las cosas porque la dimensión en que lo analizan, que es el empleo completo, no es buena. Es mucho mejor hablar de tareas. Ya. Y entonces, como lo No todo el empleo, en ciertas tareas de ese empleo. Y eso es lo que venimos estudiando junto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y Sofofa. Hicimos un estudio y sabemos que la mitad de las tareas que se hacen en Chile hoy se pueden acelerar. Pero que cuando tú aceleras esas tareas, te queda espacio para absorber nuevas tareas. O sea, tu trabajo cambia completo. Tal cual. Tal cual. Entonces lo que estamos viviendo es una transformación del mundo del trabajo más que un reemplazo o una cancelación de trabajo. Francisca, en ese mismo punto, modernización, transformación, destrucción, creación, hartos conceptos que empiezan aquí a aparecer. Oye, yo creo que son todas las anteriores, pero además, ¿sabes qué? Me gustaría profundizar, porque yo creo, y estoy de acuerdo con Natalia y Felipe, que en el largo plazo, sin duda va a haber más creación, nuevos trabajos que hoy día no somos capaces de ver, o sea, un mundo de oportunidades. Es que la incertidumbre siempre paraliza al ser humano. Pero ¿sabes cuál es el matiz que me gustaría agregar a esta discusión? Porque en el largo plazo creo que los tres estamos de acuerdo, pero nosotros estamos como en medio de la ola. Ya. Nos tocó esta generación de cambio en el cual yo creo que es una generación donde sí se van a ver tensiones en el mundo del trabajo. ¿Estamos surfeando bien la ola? Yo creo que hay algunos que están como escondiéndose en la ola, otros que están surfeando. Yo creo que hay distintas posturas, ¿no? Yo creo que no es una única. Pero ¿por qué me atrevo a decir que es un periodo de tensión? Si nos volvemos a remontar a la historia, en procesos similares, en transformaciones similares, la humanidad ha tardado medio siglo, estamos hablando de 50 años, en resolver estas tensiones, en aprender cómo creamos estos nuevos empleos, cómo creamos valor de otra forma. No es instantáneo. Quizás hoy día
dado nuestros aprendizajes, esta transformación también sea más rápida. Pero creo que no podemos tampoco ponernos con los lentes rosa, que esto ocurre de manera automática. Yo creo que somos nosotros los protagonistas y ahí creo que hay una oportunidad muy interesante de poder hacer cambios profundos. Por ejemplo, entender que parte hoy día de nuestro trabajo es aprender. Yo tengo una regla muy concreta. Digo, si no estamos aprendiendo un 20% de nuestro tiempo productivo, estamos en riesgo. Yeah. Porque si nuestras tareas, como decía Natalia, están cambiando, se están automatizando, están incluyendo IA, si no invierto un 20% de mi tiempo productivo en aprender, voy a quedar fuera de ese juego. Entonces creo que es un cambio también, no solamente tecnológico, es cultural y es profundamente humano. Hablemos de transformación, un poco lo que decía Natalia. A ver, ¿hay trabajos que no se van a hacer, no se van a reemplazar o no se van a transformar? Otros definitivamente que van a ser completamente desechables. En el fondo, ¿hay algún trabajo que tú sientas, Francisca, que no va a cambiar? ¿O todos los trabajos van a cambiar? La verdad es que me gustaría tener una visión más amplia, ¿Ya? Porque es muy difícil, como decía Natalia, pronosticar. De hecho, se han hecho pronósticos de mucho tipo y la mayoría de ellos han fallado. Y te diría que fallan en distintas cosas. ¿Ya? Como que no le apuntan al blanco es una cosa, pero algo que no le han apuntado sistemáticamente es en los tiempos. Incluso los científicos, cuando proyectan qué es lo que va a suceder en el tiempo, esos cambios han ocurrido más rápidamente y a mayor escala. Entonces yo creo que buscar la zona de seguridad y decir, no, es que yo tengo este trabajo que no va a cambiar, no es el camino, porque Ya. sí, yo creo que pensar en la zona segura es esa zona de confort, es la más riesgosa de Es lo más todas. inseguro. Es la más riesgosa. Y sabes que además esta era es una era que nos ha sorprendido, porque a veces podemos pensar en trabajos como, por ejemplo, voy a dar ejemplos muy distintos, ¿no? Un DJ. Ya. No, es que un DJ, ¿sabes qué? Es un chico joven que tiene unas competencias, un sentido de música. Bueno, Spotify tiene soluciones hoy día con IA, que es un DJ adaptado a ti, a tus gustos, a tu amigo, a tu familia hace la y a tu mezcla al tiro. contexto. Entonces tú dices, ¿existe realmente un trabajo que tú dices no se va a transformar en lo absoluto? No. Yo no creo en ello. Buen punto. Natalia. Totalmente de acuerdo con Fran. Y voy a volver a la imagen de ola de Fran, ¿no? Yo creo que es un tsunami más que una ola. Ah. Y que ningún sentido tiene pararse en la playa, mirar la ola y decir, no vengas. y tampoco escaparte, Y el tampoco tsunami es un correr, tren ¿no? de olas, no es una ola. Entonces, creo que el mejor mensaje para cualquier persona que nos está viendo en este momento es acércate, Ya. ¿no? Acércate, mójate, mete las patas al agua y empieza a jugar y a practicar, porque también estando de acuerdo con Fran de que la tarea de todos es aprender, uno aprende siempre en el borde de su conocimiento. Uno no puede pegarse un salto de aprendizaje. Entonces, esta ola gigante que viene ¿Es como ir piano piano, dices tú? te tiene que encontrar Ya. sabiendo ya lo anterior. ¿Sí? Entonces, hoy tienes que entender cuáles son las herramientas que existen, jugar, aproximarte, ir cambiando tu mentalidad hacia el uso de las herramientas tecnológicas para que cuando venga la ola gigante, tú ya estés preparado y Un adentro. poco, Felipe, es menos juego todo o nada. Cuando dice, este trabajo va a desaparecer, todo va cambiando y uno tiene que estar atento a eso. Efectivamente, o sea, y de hecho, yo diría que lo que hemos visto, por lo menos nosotros hasta ahora, es que ya están empezando a aparecer como nuevas tareas. ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé, te pongo un ejemplo. O sea, yo veo algo que antes no hacíamos, que era analizar decenas de miles de conversaciones que tienen en el fondo nuestros agentes de soporte para poder mejorar la calidad de nuestro servicio. Eso es algo que no se podía hacer, nadie podía leer Es muy difícil sistematizarlo. 150.000 conversaciones. Pero hoy día con inteligencia artificial se puede y genera una cierta analítica que después ahora, entonces aparece una nueva tarea que es interpretar esta analítica y poder en el fondo mejorar lo que sea que haya que mejorar. Y ya estamos viendo qué está pasando y eso, como decía aquí Natalia, también es gente que dijo, oye, en realidad con esta herramienta podemos hacer esto, podemos empezar a buscar y empezar a aplicar, me gustó esa frase, como en los bordes de donde tú ya estás parado. ¿Ah? En el fondo esas conversaciones ya están ocurriendo, bueno, podemos hacer algo aquí. No ir detrás del cerro, exacto. más cerquita. Exacto, Es que exacto. Yo creo que lo que Felipe está diciendo es clave, porque nosotros tendemos a mirar los cambios en lo que perdemos, Claro. ¿no? Porque como no sabemos mirar futuro, Una no existe incertidumbre, pensar netamente futuro. incertidumbre. Nadie puede imaginarse lo que no conoce. Sí. Nuestro cerebro no sabe imaginarse lo que no conoce. Entonces tendemos a mirarlo desde el pasado y de lo que cambia y se pierde. Pero la verdad es que cada vez que se crea algo nuevo, se crean posibilidades que todavía no se inventan y que a partir de ahí se van a crear entonces trabajos nuevos,
productos nuevos. ¿Hay trabajos, parto contigo Felipe, que vayan a ganar protagonismo, pensando de aquí a 5 años? Trabajos, espacios, cierto tipo de trabajos que van a ganar protagonismo y otros que definitivamente van a perderlo. Yo creo que hay ciertas como líneas profesionales que sí van a ganar protagonismo. Yo creo que las competencias relacionadas con el mundo de la programación o de la construcción de productos digitales, yo creo que va a estar en demanda. ¿Por qué? Porque finalmente las posibilidades de automatización que se abren, bueno, alguien las tiene que implementar. Entonces, en el fondo, se aumenta esa demanda. Yo lo que sí veo también es que se va a eficientar bastante y no sé cómo va a cambiar. Eso obviamente es una pregunta abierta, pero de que va a cambiar sí o sí, eso es el mundo más como de atención al cliente. En el fondo, un ejemplo medio random. ¿Por qué tengo que llenar un formulario para solicitar un reembolso de la ISAPRE? ¿Por qué no te mando la boleta y hazlo tú? No, hoy día es muy caro porque tendría que una persona leer la boleta, analizar lo que sé yo. Pero con la inteligencia artificial se vuelve barato, se vuelve factible, se vuelve posible. Entonces esa interacción va a empezar a cambiar y obviamente van a desaparecer ciertas tareas. Ya no estoy para decirte hola, claro, pero quizás sí para atender las solicitudes más complejas que la inteligencia artificial no fue capaz de resolver por su cuenta. Natalia. Muchas gracias. Déjame poner un contexto un poco más grande. Uno tiende a creer que la inteligencia artificial está cambiando todo solo la inteligencia artificial. Y esto hay que pensarlo sistémico. Al mismo tiempo, estamos cambiando muchísimo demográficamente. Entonces, están naciendo menos jóvenes y estamos envejeciendo a una velocidad que nunca hemos envejecido. En los últimos 25 años hemos aumentado 25 años nuestra esperanza de vida, pero en los próximos 5 o 10 seguramente eso escale a ritmos que no nos imaginamos. Eso obliga también a capacitar. Sin duda. Y la gente de más de 50 años es la que menos inversión en capacitación tiene. Vamos a trabajar muchos más años, por ende, pero aparte vamos a tener menos jóvenes para las tareas que siempre le hemos asignado a los jóvenes. Estamos viendo un cambio cultural. Me gusta decir, Maslow tenía razón, ¿no? Pero ya no nos morimos de hambre, no nos morimos de hambrunas, no nos morimos de grandes virus, plagas. Y entonces nuestra calidad de vida mejoró y tenemos preguntas existenciales y tenemos calidad de vida que nunca imaginaron nuestros abuelos para atrás y por lo tanto también cambia el mundo del trabajo por las expectativas que tienen los jóvenes del mundo del trabajo. Si mezclas todo esto que está pasando al mismo tiempo, uno entonces se le abre el abanico. Yo creo que en el ámbito de la salud y del cuidado vamos a tener nuevos trabajos, pero sin duda. Menos jóvenes para cuidar, más gente para cuidar, más años para cuidar a la gente. Nos vamos a morir seguramente mucho, mucho más viejos. La ciberseguridad es un tema que está cambiando el mundo sin lugar a dudas. Hoy gran parte de las ganancias del mundo se pierden por ataques de ciberseguridad y ahí tenemos un montón de cosas que van a venir. En el mundo de la entretención, de mejorar la calidad de vida, de pasarlo bien, de viajar más, viviendo más años, creo que también van a haber nuevas explosiones de cosas que no nos imaginamos y seguro mi abuelo no se imaginó, ¿no? Porque no estaba en sus expectativas. Francisca, en esa misma ruta, ¿qué cosas van a ir apareciendo? ¿Qué cosas quizás van a desaparecer? Yo creo que se ve una tendencia, a mí más que mirarlo por áreas, que me parece muy interesante, una tendencia que veo más bien general, es el valor de la experiencia. Yeah. Y creo que conecta mucho con lo que decía Natalia. Sí, porque de hecho, si vemos hoy día lo que está pasando en el mercado laboral, especialmente en países desarrollados, es que los roles de mayor experiencia, estoy hablando de los roles más senior, siguen una tendencia que era la que venía. Pero la que se ha caído son los roles más junior. Es decir, una persona que hoy día está saliendo recién al mercado laboral de una universidad, de un instituto técnico, tiene hoy día menos espacios laboralmente. ¿Por qué? Porque esta era está valorando fuertemente la experiencia. Quiere decir que son personas que ya llevan tiempo en el mercado laboral, que tienen experiencia, que conocen su rubro y que son capaces entonces de aprender, si aprenden inteligencia artificial, crean más valor. Y eso es lo que el mercado está reconociendo. He visto estudios incluso en Chile, que son todavía incipientes, en que muestran una caída de los puestos de trabajo para estas personas más junior. ¿Y cómo entran entonces ellos? Imagínate lo interesante, porque este es el dilema, y yo creo que los líderes vamos a pasar de resolver problemas a resolver dilemas, porque imagínate, ¿cómo gana experiencia entonces las nuevas generaciones si tienen menos puestos laborales? Y hoy día lo que se valora es la experiencia. Yo creo que ahí los líderes de las empresas, de las organizaciones, de los países, tenemos grandes desafíos que enfrentar, porque necesitamos que estas nuevas generaciones lleguen a tener esa experiencia,
Porque hoy día el mercado laboral, tal como está, y si sigue con esta tendencia, va a seguir valorando la experiencia en desmedro de estos roles más de entrada. Hablemos de desigualdad en el campo laboral. Me estaba acordando de las cifras de empleo en nuestro país. Llevamos 3 años sobre el 8%. Estamos hablando, muchos economistas dicen hoy día casi el desempleo estructural está sobre el 8%. Hace 2 años estaba sobre el 6%, 2 puntos abajo. ¿Cuánta relación tiene esto, Francisca, y todos ustedes? ¿Cuánto tiene relación este tema digital? ¿Cuánto tiene la transformación del campo laboral? Que muchos dicen, esta transformación en Chile y en el mundo ha sido pero muy violenta, ya ha hecho que este desempleo estructural suba, que mucha gente quede fuera. Mira, este tema hoy día ya dejó de ser un tema tecnológico, inteligencia artificial o técnico, y de hecho, esta pregunta que tú haces la está intentando, porque todavía no está totalmente una respuesta tan sólida, la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro. Si tú ves el último IPOM en Chile, el Banco Central también se refiere a la inteligencia artificial, pero yo diría que estas organizaciones líderes macroeconómicas se están haciendo más preguntas y con mayor profundidad porque hay cosas que estamos recién entendiendo. Así que todavía no están todas las respuestas. Creo que nos demanda eso, ser más ágiles, tener esta capacidad de aprender, porque al no tener todas las respuestas hoy día y certidumbre, no podemos esperar que tenemos certidumbre porque es una era, como estamos en el tsunami, como decía Natalia. Yo creo que esperar a que pasen estas olas puede ser demasiado tarde. Entonces yo creo que se va a beneficiar mucho tanto las personas, las organizaciones y los países que respondan con mayor agilidad, que tengan más capacidad de aprender. Mira, yo hace poco fui justamente a aprender de inteligencia artificial y me llamó la atención. Hay un mantra súper profundo, ellos saben mucho de longevidad. Esto de aprender para toda la vida, lifelong learning. Y hay una gran inversión en aprender constantemente, porque al haber tantas preguntas tan buenas como las tuyas y tan poca certidumbre, necesitamos estar preparados. En esta brecha que se va generando también entre quienes tienen habilidades, Natalia, y los que no tienen habilidades, ¿cómo evitamos que esto amplifique la desigualdad en Chile? Oye, yo creo que esa es la pregunta que más me roba el alma a mí personalmente y el tiempo. Déjame decir que a veces el 8% engaña o no deja entender la profundidad de lo que está cambiando. Están apareciendo fenómenos en el mercado laboral que nunca tuvimos, como el subempleo. Claro. Si uno mira la capa de edad de jóvenes de 35 años, lo que la Fran estaba diciendo de alguna manera, ¿no? Tenemos por primera vez muchos jóvenes en la que la promesa de anda a la universidad y vas a conseguir un trabajo se rompió. O sea, subempleo es personas que quisieran trabajar más tiempo, trabajan menos, quisieran trabajar en empleos de mayor calificación y trabajan en empleos de menor calificación. O ganan menos sueldo del que gana esa ocupación en el mercado laboral. Es un empleo formal, pero de menor calidad. Exacto. Y si uno puede hacer la caricatura, son jóvenes de 35 años, universitarios, que no lograron entrar en el trabajo que la profesión les prometió, de alguna manera, ¿no? Arquitectos que trabajan en otras cosas. Y ahí, en esa capita, tenemos un desafío que nunca había tenido el país. Frustración, malestar. No te puedo explicar lo triste que es escucharlos, pero aparte tenemos el desafío, no tenemos instrumentos de política pública, no sabemos todavía mirar eso. Estamos haciendo algunos pilotos para tratar de entender cómo habilidades complementarias los podría conducir al mundo del trabajo. Y luego tenemos otro fenómeno que es bien doloroso, que son las cesantías de larga duración. Y que ahí nos pasamos y podemos hacer caricaturas. Mayores de 50 sobre todo. Exacto. Más de 50 años eran hombres, ahora son hombres y mujeres que tuvieron buenas carreras laborales, que salen del mercado laboral y que no se pueden volver a encontrar. Te doy un dato, creo que la última cifra del INE, creo que 7 meses de una persona en recuperarse al mundo del empleo, sobre 50 años el doble. Exacto. 16 meses, estamos entre 14 y 16 meses en hombres de más de 50 años para entrar al mundo del trabajo de vuelta y cada día se multiplica. Cada día que no logras encontrar trabajo se te extiende un poco más. Y es un gran fenómeno para el que no tenemos de vuelta respuestas todavía y estamos pensando justamente en las habilidades complementarias. ¿Y por qué esto cambia? Para mí, la manera de entender y las posibilidades de lo que puede pasar en el futuro, porque necesitamos aprender a reconocer, volviendo a lo que Fran decía de la experiencia, las habilidades que tiene esta gente desde la experiencia laboral en el más 50. Necesitamos cambiar las inversiones que hacemos en formación y capacitación. No invertimos ni en la empresa ni en lo público en más de 50 años y necesitamos hacerlo por primera vez fuertemente. Y necesitamos pensar dentro de la organización estructuras organizacionales nuevas, donde ya hay mucha gente de más de 50, no pueden ser unos poquitos que sigan ascendiendo y tenemos que pensar cómo los conducimos hacia otras oportunidades laborales. Y con el cambio demográfico, Felipe, aquí eso, o sea, tienes que asumirlo, si no te quedas
Te quedas sin trabajadores. En el fondo. Efectivamente, efectivamente. Pero igual yo creo que hay un tema, de nuevo, yo creo que, y mencionaste el cambio demográfico, acá yo no es mi expertise, pero yo tiendo a pensar que el desempleo tiene más que ver con otro tipo de cosas que están ocurriendo alrededor que con el cambio tecnológico en sí. ¿Por qué? Porque si es que fuera originado por el cambio tecnológico, tú estarías escuchando en el diario continuamente grandes Por eso la oleadas pregunta de es qué incidencia despidos, tiene. Por eso la pregunta es qué incidencia tiene. ¿Alguno, ninguno, mucho? Claro, yo pensaría que tienen que ver cosas más de otro tipo, porque al final tú dices, por ejemplo, oye, el desempleo está en 8%, pero Chile en general tampoco es un país que tenga normalmente el 3%, oscila en torno al 6, 7. No como Estados Unidos, por ejemplo, que sí oscila en torno al 3, entre 3 y 4. Y yo creo que eso finalmente es lo que te va diciendo que las diferencias, o el número tiene más que ver, el número estructural tiene más que ver como con otras cosas que con estas condiciones de cambio. Es raro que el cambio te genere una condición estructural, ¿cierto? O sea, el cambio tiende a ser más transitorio. Ahora, eso no quita que obviamente pueda haber una dislocación temporal. Sí. Felipe, ¿están hoy día las empresas preparando a su gente en lo que estamos conversando? En este cambio que viene, este tsunami, esta ola, como queramos llamarle. Buena pregunta. Yo lo que estoy viendo es que hay muchas... Sí, yo te diría que las empresas están tratando. Hemos visto que se está empezando a invertir más. O sea, no sé si empezando a invertir más, pero estamos viendo que hay inversión en capacitaciones. La pregunta del millón es que también sabemos capacitar para esto. Si yo creo que finalmente nadie sabe hacer muy bien lo que se viene. En general sabemos hacer bien lo que hacíamos el año pasado. Y lo que vamos a hacer el próximo año no lo sabemos tan bien. Y cuando cambian harto las cosas... empiezan a quedar medio obsoletas ciertas cosas. O sea, yo lo veo en mi propio mundo, en el mundo de la programación, el desarrollo de software. A mí, no sé, pues me enseñaban, oye, mira, tenés que programar, if, no sé qué. Y hoy día, obviamente, tengo que aprender ese mismo lenguaje de programación, pero el mundo de la programación cambió. O sea, hoy día hay mucha gente que ya ni escribe el código, porque lo escribe un agente de inteligencia artificial. Y mi trabajo pasa a ser más de revisión y control y gestionar a la gente más que escribir yo mismo. Entonces, finalmente, el mismo objetivo cambió de diseño completamente. Natalia. Sí, gracias. Nosotros algo hemos aprendido. En los últimos meses hemos capacitado más de 70.000 personas en inteligencia artificial a través de Hazlo con IA, con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el Ministerio de Economía, el de Trabajo y el de Ciencia, y con TVN apoyándonos fuertemente para llegar a cada rincón de Chile. Y yo creo que hay algunos aprendizajes que son extrapolables para todos. Primero, no es necesario enseñar inteligencia artificial. Lo que es necesario es enseñar a hacer las tareas que responden a los desafíos que las personas tienen con inteligencia artificial. ¿Sí? Nadie quiere aprender de inteligencia artificial en teoría ni necesita. Sin embargo, si tú tienes desafíos que todos los días te mueven y alguien te enseña a hacerlo en menos de la mitad de tiempo o con más oportunidades, con herramientas seguras de inteligencia artificial, vas a aprender, porque esa es la clave. Francisca. Yo veo una dispersión muy grande, porque si vemos los resultados a nivel global, estudios de McKinsey, por ejemplo, muestran que el año 2025 el 80% de las compañías intentó hacer cosas en inteligencia artificial, pero muy menores, pruebas de concepto, pilotos, y ellos no obtuvieron valor de retorno. Última línea, no se ve impacto. Pero hay un 20% de las compañías que sí lo están logrando. Entonces, de nuevo, como se dan estas grandes diferencias, yo creo que hay que hacer grandes apuestas, un poco en la línea de Natalia, para adoptar inteligencia artificial, crear valor, aprender, trabajar con inteligencia artificial. Creo que hay gran desafío, porque si no se van a extremar estas diferencias entre las compañías, las organizaciones, los países que tienen una estrategia y un despliegue en esto y que crean valor, que los que no creen. Nos queda una última pregunta, se nos va el tiempo, con una respuesta bien cortita, casi en la jerga periodística de tipo titular. Si pudieran darle un consejo concreto a un trabajador, trabajadora chileno o chilena para prepararse para los próximos 5 años, ¿cuál sería? Consejo, pero clave, al callo, Francisca. Destinaría un 20% del tiempo en aprender. Sí, sin duda. Y aprender de inteligencia artificial aplicada a tu trabajo, relacionada a tus tareas, ser curioso. Creo que un 20%... 20% aprender. Total. Un buen dato, Natalia. Me sumo al de Fran más. Jugar, probar, explorar, tener curiosidad por lo que viene y empezar a ser parte de lo que está pasando. Felipe. Me sumo también. No, no, pero yo creo que para mí el mensaje más importante sería
obsesiónate por el resultado que está obteniendo tu trabajo y no por las tareas que realiza tu trabajo. Yo creo que eso es la clave para la transformación. Felipe, Natalia, Francisca, un gusto tenerlos aquí en el estudio 5 de TVN para conversar de temas tan importantes como la inteligencia artificial y cómo están cambiando a nuestro mundo. Hemos conversado de negocios, hemos conversado de educación, estamos conversando de empleo. Esto es Exponencial. Síganos en todas las plataformas digitales de TVN. Chao, chao.